lo que vamos a hablar de las infecciones virales va a ser de HPV y de molusco contagioso. En realidad, el HPV, el virus del papiloma humano, sabemos que es un virus ADN que pertenece al género Papillomaviridae, Papua-viridae de la familia, que hay más de 200 especies tipificadas y que más de 150 ya fueron identificadas en el ADN humano. Tiene epidermotropismo y mucosotropismo y infecta a la mayoría de los mamíferos, también a reptiles y a algunas aves. La infección está mundialmente distribuida y afecta a todas las razas por igual y a ambos sexos. Y hoy en día es considerada una infección de transmisión sexual más común y en ascenso en escala mundial. Lo que produce clínicamente son verrugas, que son infecciones cutáneas, son frecuentes en los niños. Se calcula que más de 5 millones de personas adquieren el HPV, la infección por HPV al año, de los cuales más de 2/3 de los mismos corresponden a pacientes en un rango de adolescentes y adultos jóvenes, y que la incidencia en la población en edad escolar es de hasta el 10% de los casos. Si lo clasificáramos por los genotipos, sabemos que algunos genotipos que son más frecuentes para verrugas vulgares, otras planas, palmoplantares, las verrugas anogenitales, dentro de las cuales hay genotipos de alto riesgo y otros de menor riesgo. La transmisión es algo muy importante a tener en cuenta en el HPV. Sabemos que puede ser vertical y sobre todo la consideramos en los pacientes que son menores de 2 años y podría ser transplacentaria, ascendente o perinatal. Y en cuanto a la transmisión horizontal, puede ser no sexual, por auto o heteroinoculación o de manera indirecta, menos frecuente por algún objeto o fomite, y de manera sexual por contacto sexual consentido o por abuso. En cuanto a la incubación es variable y es bastante difícil establecerla. Puede tener un rango de 3 semanas a 8 meses, con una media que en general no supera los 3 a 4 meses. Y la involución espontánea está descrita hasta en 1/3 de los pacientes después de 3 a 6 meses y hasta en 2/3 después de 2 años. En cuanto al diagnóstico, en general lo hacemos clínicamente. Nos podemos llegar a ayudar con una biopsia en el caso de que la lesión sea bastante atípica o esté modificada por algún tratamiento previo. Y más raro que lo hagamos, pero también se puede hacer un diagnóstico virológico para ver qué tipo es de HPV, para saber si tiene potencial oncogénico o no. En cuanto al tratamiento, ahí se plantea otra dificultad, porque hay múltiples opciones terapéuticas. Lo que en realidad nos está explicando es que no se encontró todavía un agente antiviral sumamente específico y efectivo para este virus. Ninguno de los tratamientos que hay garantiza una eficacia total y sobre todo en una sola sesión o aplicación o procedimiento que hagamos. También en los niños es complicado elegir el tratamiento, porque muchos son mal tolerados o requieren de una adherencia cotidiana por periodos prolongados de tiempo y otros generan dolor. El principal objetivo que tenemos es tratar de erradicar la lesión, porque de esta manera evitaríamos que se propague, que contagie el mismo paciente en otras áreas de su cuerpo, que contagie a otras personas, evitar las cicatrices y los traumatismos y el riesgo de recurrencia. Tenemos que tener claro que la mayoría de estas lesiones son asintomáticas o algunas solo cursan con pequeño prurito. Para tratarlo también tenemos que tener en cuenta la lesión, el tamaño, la ubicación, el tipo, la edad del paciente. Tenemos que tener en cuenta la colaboración o no que va a tener el paciente y su entorno familiar. En base a todo eso, y también en cuanto a la experiencia que tengamos nosotros en cada método y el recurso que tengamos disponible, vamos a elegir un tratamiento que puede ser solo o de combinación de distintos tipos de tratamiento. Lo más común que usamos son medidas de destrucción de la lesión, también se pueden usar drogas inmunomoduladoras o antimitóticos. Siempre tenemos que recordar que cuando hagamos algún tipo de procedimiento más invasivo, como el uso de algún procedimiento quirúrgico o electrocoagulación, tenemos que tener en cuenta las medidas de bioseguridad para nosotros, porque la realidad es que el material del HPV se vehiculiza en el aire, así que siempre hay que usar guantes, que eso siempre lo usamos, pero también máscara y antiparras. Uno de los tratamientos queratolíticos más utilizados a lo largo del tiempo ha sido el ácido salicílico, que se utiliza por su poder queratolítico, que viene en diferentes vehículos, en lacas, en geles, en cremas, y las concentraciones van del 10 al 30%. Muchas veces viene solo y a veces viene combinado con ácido láctico o tretinoína para aumentar el poder queratolítico. Está aprobado por la FDA para el uso en verrugas y en distintos estudios, la última es una revisión de Cochrane con muchos estudios y muchos estudios controlados, habla que hasta el 75% de los pacientes logran la curación de la lesión. Como efecto adverso solo tiene la irritación local. En cuanto a los tratamientos más invasivos como la cirugía, el curetaje o la electrocirugía, tratan de hacer la erradicación completa de la lesión y se trata de que sea una sola sesión, con la cual la solución al problema de nuestro paciente sería rápida. Es beneficioso para verrugas aisladas o que han sido recalcitrantes y que no respondieron a otros tratamientos, pero no podríamos hacer un paciente lleno de verrugas.
Para la electrocirugía es la erradicación de la lesión mediada por calor. Se suele usar para las verrugas filiformes, esas lesiones más populares o filiformes que ustedes suelen ver por ahí en el cuello, que parecen o parecidos a los acrocordones. Lo que sí requiere siempre es un anestésico local porque es un procedimiento doloroso y tenemos el riesgo de dejar una cicatriz, que cuando tenemos muchas lesiones en un chico también es complicado. Tiene riesgo de recurrencia, como casi todos los procedimientos. La criocirugía es otra opción, suele ser efectiva y lo que hace es la criocitólisis, es decir, la ruptura de la célula, la muerte de la célula infectada por el HPV por congelamiento con nitrógeno líquido, que se hace la aplicación por segundos, de entre 10, 15 o 20 segundos. Se hace cada 2 o 3 semanas, también suele ser rápido y sencillo, pero como efectos adversos tienen la gran irritación local, con dolor, puede haber cicatrices o retraídas o si no pigmentarias. Hay estudios que no encontraron muchas diferencias significativas entre la crioterapia y el ácido salicílico. Es más costoso que el ácido salicílico y tiene como contra que el paciente tiene que asistir cada 2 o 3 semanas y eso lleva a complicaciones a nivel de ausentismo escolar o por ahí de complicaciones laborales de los padres. Un tratamiento que se postula es el láser de luz pulsada, que lo que produce es un daño microvascular directo sobre las verrugas, ocasionando necrosis. Hay estudios que hablan de eficacia en verrugas palmoplantares de niños, genera dolor y cicatrices y bueno, no está todavía avalado. Hay otros tratamientos como el glutaraldehído o el formaldehído que vienen en gel o soluciones, que son agentes antivirales que se aplican una sola vez al día. Los reportes indican curas entre el 70 y el 80%, es aplicaciones diarias y lo que hacen son grandes dermatitis de contacto. Otro tratamiento son los retinoides, que son derivados de la vitamina A, que tienen acciones celulares y biológicas porque lo que hacen es regulan la proliferación epidérmica y también la diferenciación celular. Se podría usar tretinoína en forma tópica del 0,05% una vez al día, puede causar irritación local, pero suele ser bien tolerado y si no, en casos más serios, acitretina. Obviamente todavía no está avalado para su uso en pediatría. Es muy difícil el uso en pediatría de estas drogas, sobre todo la acitretina, los derivados de la vitamina A, cuando uno los usa para otras patologías, tienen que hacer test de embarazo mensual, doble método anticonceptivo. Estamos hablando de una verruga que sabemos que en definitiva algunas se pueden curar solas, pero bueno, son tratamientos que se están probando. Después está el imiquimod, que es una droga que hace unos años que está bastante familiarizada en el uso diario, uno lo escucha bastante, que lo que hace es activar la respuesta inmune tanto humoral como celular. De esta manera ayudaría a la eliminación de la infección viral. El mecanismo exacto molecular todavía está en estudio. Sí se sabe que estimula la respuesta inmune innata y la celular, disminuyendo la necesidad por ello de un tratamiento quirúrgico extenso, pero da mucho eritema, a veces da lesiones ulcerativas, sangrantes y muy dolorosas. El tiempo de tratamiento es largo, no es una droga barata y no hay suficientes estudios que demuestren su eficacia para verrugas. El 5-fluoracilo es otra opción terapéutica que en realidad bloquea la síntesis de ADN y de ARN de las partículas virales, con lo cual hay menos replicación del virus a nivel de la epidermis. Se puede aplicar de forma tópica o intralesional, en ese caso requiere la presencia de anestesia y da efectos locales. Y hay estudios que demuestran su eficacia para el tratamiento de verrugas por HPV, pero no en niños. En cuanto a podofilina y podofilotoxina, son tratamientos probados para verrugas anogenitales, son uno de los más antiguos que se usan. El efecto adverso de la podofilina es la neuro y la mielotoxicidad, sobre todo. Hay estudios con casi 400 chicos que dicen que tiene una similar eficacia que el ácido salicílico para las verrugas plantares. No está recomendado en pediatría en general. A veces nosotros sí topicamos condilomas con esto y lo indicamos el lavado a las 4 horas, pero no es un tratamiento que indicamos hacer en casa a los papás. Y la podofilotoxina, que ahora está en solución, se aplica 2 veces por día durante 3 días, hacen un ciclo de descanso de 4 días y esto se repite 4 veces. Como dosis, digamos, se postula hasta 0,5 mililitros por día, limitando el área de tratar a 10 centímetros cuadrados. La realidad es que uno lo usa para 1, 2 o 3 lesiones. Es más difícil de manejarlo de esa manera, 2 o 3 lesiones pequeñas. Y no se sabe todavía, no hay estudios sobre la seguridad en el embarazo. Es muy difícil encontrar estudios controlados de este tipo de drogas en pediatría y a doble ciego, y sobre todo cuando uno quiere comprar tratamientos que son quirúrgicos o invasivos, que esos no se pueden hacer en ciego. Entonces también eso dificulta un poco el tratamiento de estas lesiones. El interferón intralesional se usa hace muchísimos años, hay 23 años de experiencia, hay reportes de buena respuesta y no se declaran efectos adversos ni en las publicaciones.
Con respecto a los condilomas que ya les nombré, el mayor riesgo es la infección en el comienzo de la actividad sexual, que sabemos que actualmente es cada vez más precoz y que por ahí el número de parejas es más importante. Está aumentando la incidencia en niños en general y más la incidencia en las nenas, en sexo femenino. Abarcar un paciente con condilomas es complejo en la edad pediátrica, sobre todo un poco menos en la adolescencia, porque hay que tratar de identificar el mecanismo de transmisión del HPV. Y ahí la conducta es un poco más complicada. No solo tenemos que revisar el niño, tratar de ver si tiene otras lesiones por HPV en otros lados, si tiene en las manos, la edad del paciente, considerando si podría llegar a ser una transmisión vertical, descartar el abuso, el síndrome de maltrato. Nosotros lo que hacemos, yo estoy en el Hospital Elizalde, le pedimos una perioscopía del papá o de los hermanos varones que sean adolescentes o convivientes varones y un PAP y colposcopía a la mamá. Y hacemos unas serologías del paciente, si tiene condilomas perianales, si no encontramos ni que podría ser vertical o otras lesiones de verrugas en las manos del paciente o de la mamá o del cuidador a cargo. Y lo que es importante es cuando es adquirida, digamos, de forma no abuso, es el control de las parejas sexuales. Para los condilomas tenemos el ácido tricloracético, que es lo que se usa hace años, que lo que hace es destruir por coagulación química las proteínas de las células infectadas por el HPV. Viene en solución desde el 30 al 90%. En general en pediatría se manejan desde el 30, 50 o 60%. En ginecología se usan hasta el 80-90%. Se topica de manera semanal. Puede hacerse solo o acompañado de podofilino. En cambio, en el caso que se hace con podofilino se indica el lavado en 4 horas, como comenté, para las verrugas. El imiquimod en 5% en crema también se aplica una vez por día de 3 a 5 días por una semana y el periodo a tratar son durante 2 meses. Y se lava también, como el podofilino, en 6 a 8 horas después. La electrocoagulación que ya se las mencioné. El láser, que lo que tiene para puntual contarles es que está aprobado para el uso en embarazadas con condilomas perianales o en la zona genital. Y crioterapia también está aprobada en niños para zona anogenital y en embarazadas, pero en embarazadas no se puede poner obviamente el introito vaginal por riesgo de perforación de vagina. Como algo nuevo para el tratamiento del HPV, hay un imiquimod ahora, una presentación a 3,75%, que hace unos años la FDA lo aprobó para el tratamiento de verrugas anogenitales y perianales en niños mayores de 12 años. Las recurrencias son relativamente bajas y la curación es bastante similar a lo que produce el imiquimod al 5%. El tratamiento es un poco más corto, tiene menos efectos adversos locales, pero sí es más costoso. Y otra cosa que está estudiándose son las cinecatequinas, que vienen en crema, una concentración del 5%, y en realidad es un producto derivado de las hojas de té verde que actuaría en las vías de señalización celular, inhibiendo el ciclo celular, modificando y disminuyendo la transcripción del HPV y activando la apoptosis. La FDA la aprobó para el tratamiento de verrugas anogenitales externas. Las aplicaciones son 3 veces por día por un máximo de 16 semanas. Los efectos adversos son locales y están presentes en la mayoría de los pacientes, hasta el 80%, pero se postula que el paciente que tiene una gran reacción inflamatoria secundaria a la aplicación de la medicación local va a ser el respondedor. Lo que buscaría es esto, generar un fenómeno inflamatorio que active la respuesta inmune y de esa manera combatir la infección. Lo que tiene es que los estudios que hay con las cinecatequinas no incluyen pacientes con HIV, ni trasplantados, ni verrugas internas, ni niños. Así que estamos como años luz todavía de verlos para pediatría. En cuanto a las vacunas para el HPV, como pediatras todos las conocemos, está la bivalente, la tetravalente y una nanovalente que no está acá. Está aprobada para niños a partir de los 11 años, los que nacieron en el 2000, las nenas del 2000 en adelante, cuando tienen 11 son vacunadas, y a partir de este año para los varones. Hay algunos reportes que dicen que tendría efecto terapéutico en pacientes que tienen enfermedades asociadas a HPV o verrugas previas a la vacunación. La realidad es que son reportes aislados y que no queda claro si es por un mecanismo de la vacuna y de qué manera sería, si es un efecto placebo o si tiene que ver con la cronología de la reacción por HPV que estaba decreciendo la infección. Y en cuanto a vacunas terapéuticas, está en estudio realizar vacunas contra oncoproteínas del virus, la E6 y E7, que en realidad serían vacunas que estarían dirigidas a lesiones precancerosas y cancerosas. No estaríamos hablando ni de verrugas ni de condilomas en este caso. En realidad no hay un tratamiento que podamos decir 100% efectivo para el HPV. Lo que solemos hacer, de acuerdo a la experiencia de cada uno y a lo que maneje los recursos, es para verrugas comunes, en áreas extensoras o en tórax, por ahí usamos combinaciones tópicas de ácido láctico, tretinoína o ácido salicílico, mayor o menor concentración según si es un área hiperqueratóxica como palmas y plantas, y solemos topicar los condilomas nosotros en el servicio, los estamos una vez por semana, por ejemplo.
Y en cuanto al molusco, es otra infección viral, también es un virus de ADN. La infección suele ser autolimitada, pero sabemos que el autolimitado del molusco puede llegar a durar hasta 4 años, con lo cual es muy extenso y generalmente es por eso que tomamos una conducta terapéutica. Es una infección de humanos y este virus no afecta a otras especies, por lo menos hasta ahora. Es común en la infancia, en los países tropicales en edades más tempranas y en los países subdesarrollados en edad escolar. Hay 2 tipos de pacientes que suelen tener infecciones más diseminadas, persistentes y que se complican, que son los atópicos, que los vemos nosotros, y los pacientes atópicos, en vez de hacer por ahí 1, 2 o hasta 20 lesiones, suelen tener más de 80. La incubación es de semanas, las lesiones son las típicas pápulas perladas, redonditas, con umbilicación central. Es una causa frecuente en nuestra consulta pediátrica y, bueno, lo que les comentaba, las tratamos o esperamos a que resuelvan. En general, es una infección con una resolución espontánea y es benigna, pero el objetivo de tratamiento es aliviar el malestar que pueden tener prurito, evitar que se eczematicen, limitar la difusión a otras áreas del cuerpo y también que no contagien a otros chicos, prevenir las cicatrices, la sobreinfección y en pacientes especiales, como les conté, que el cuadro se haga bastante extendido. El tratamiento, al igual que las verrugas, hay múltiples opciones, lo que nos habla de que no encontramos una droga 100% efectiva. Uno de los más utilizados y más antiguos y que tiene en los trabajos alta tasa de efectividad es la extrusión mecánica por curetaje o la crioterapia o las formas químicas. El curetaje se realiza con un legrado, con una cucharita dermatológica, con una cureta o a veces con un bisturí. Es el más usado en los últimos años y el preferido por muchos dermatólogos. Es fácil, es económico y rápido, pero lo que hay que tener en cuenta es que en realidad uno puede curetear un paciente con un molusco grande o con escasas lesiones. Si viene un paciente con 25 moluscos, no le vamos a poner una anestesia tópica, 25 lesiones, y va a ser imposible curetearle 25 moluscos porque el nene no se va a quedar quieto. Y entonces tenemos el riesgo de, ahí sí, por una infección benigna y autolimitada, de dejarle 20 cicatrices, con lo cual no sería de elección en pacientes con muchas lesiones. Y como agentes tópicos, activando la respuesta inflamatoria local, el hidróxido de potasio, esto no viene hecho de laboratorio, pero se hace en todas las farmacias que hacen registros magistrales. Actúa por ser un álcalis potente que naturaliza las proteínas del molusco y sus lípidos, altera la barrera cutánea de esa María, genera inflamación con ulceración y la respuesta inmune combate la infección. El ácido salicílico, en este caso lo usamos en gel y a concentraciones mucho más bajas que las que usamos para verrugas, ¿sí? El 6%, por ejemplo. Soluciones de nitrato de plata y pasta de nitrato de plata están descritas también como tratamiento, actualmente no lo estamos usando. El imiquimo también surgió como la gran droga de avanzada para poner en los moluscos. Nosotros lo que vemos sobre todo, si son en zonas de maceración, son muchas reacciones locales indeseables, ¿sí? Con ulceración, con eczematización, que se sobreinfectan, pero lo que tiene de bueno es que sería ideal por ahí en pacientes que necesiten un estímulo a la respuesta inmune innata y adquirida, y esto lo hace bueno para pacientes con dermatitis atópica y HIV porque tienen un perfil de citoquinas de tipo TH2. Y está aprobado por la FDA para tratar verrugas genitales externas y perianales, igual en chicos mayores de 12 años. En cuanto a la tetinoína y la podofilotoxina, son inmunomodulares que ya se los conté, también se postulan para el molusco. Hay otros tratamientos más nombrados, pero que tampoco están probados en pediatría, como la cantaridina, que es una sustancia que produce una reacción vesicante, e interferón, que ya se los conté, y el cidofovir como un análogo nucleótico de efecto antiviral. La conclusión es que lo más común y usado y que es efectivo para pocas lesiones es el raspado, o sea, el tratamiento con curetaje. Debemos individualizarlo la cantidad de lesiones y la zona de nuestros pacientes, y hasta el momento no hay una terapéutica específica antiviral para esta droga. Sí tener en cuenta que a veces es una o pocas lesiones, pero tienen impacto en la en la calidad de vida del paciente porque lo estigmatizan, no pueden entrar a la pileta o le limitan actividades sociales. Muchas gracias.